taller de capacitación en línea con la segunda plática que la va a impartir el doctor Luis López Bustamante, que es creador de ganado Charolais, técnico acreditado de la Asociación Cimental y de la Asociación Charolais, parte es consultor pecuario y es uno de las personas que intervinieron en la elaboración del sistema homologado de registro. Le pido al doctor Luis López, nos va a hablar aprendiendo a interpretar la información productiva y genética para comprar un animal con registro. Adelante y gracias, doctor Luis López. Buenas tardes. Quiero agradecer a las personas que han logrado conjugar este tipo de eventos, al ingeniero Reinaldo Farías, presidente de Charolais, al ingeniero Manuel García, presidente de Cimental Simbra, y a Arnulfo de la Garza, a Pepe Medina, a Roberto Leal, y a la que más quiero agradecer es a Liz, porque consiguió poner una foto muy buena en la presentación. Esa es la mejor cosa del día para mí. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Los certificados de registro son una excelente herramienta. A ver, doctor Luis López, no te estás escuchando. No sé si alguien lo está escuchando o todos lo están escuchando. Hagan alguna... Arnulfo, ¿lo escuchas tú? Sí, se está escuchando, ingeniero. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. ¿Me escuchas ahí, Arnulfo? Sí, doctor. ¿Y me ves? Veo su pantalla. Y con eso basta. Pues, no sé, yo la verdad, a ver, doctor, no, si puedes hablar, no sé. yo hablo 1, no 2, soy el 3, único 4. que no te escucha. ¿Todos me oyen? Sí, adelante. Bueno, ok. Déjame seguir. Ok. Decía que el certificado de registro es una excelente herramienta, pero nadie lo sabe leer o interpretar. Es la mejor herramienta para comprar sementales y para comparar sementales. Y voy a hacer un análisis de cómo podemos aprovechar mejor esta excelente herramienta. La evaluación visual de un animal nos dice lo que parece ser. Todos los vemos, la vista nos dice, este es un bonito animal, hasta ahí. Su pedigrí nos dice lo que debe ser, de qué líneas viene, si tiene músculo, si no tiene músculo, porque las madres son de un tipo racial o de otro. Pero su comportamiento productivo, el cual está reflejado tanto la parte genética como la productiva en el certificado de registro, es la información que nos dice lo que realmente es y lo que va a producir. Y vemos una foto y la evaluación visual, pues sí nos dice que es bonito y que está X y Y, pero no nos dice más. Esa es la realidad. Valorar un animal con la vista permite tener una probabilidad muy amplia de error. La vista nos provoca muchas falsas evaluaciones. La única manera de poder evaluar un animal es por el peso al nacer, por el peso al destete, por el año de edad, la circunferencia escrotal, o por su talla, el área del lomo, el marmoleo, la grasa. Y todas estas características se miden. Y muchas de estas características, la información está en el certificado de registro. Y son las que realmente valen al momento de buscar un semental para tener incrementos productivos en los hatos o en los lotes de vacas. Hasta el 2000, aquí están dos registros, dos certificados de registro. Este es un certificado de registro de la asociación anterior,
que hasta el 2000 eran de esta forma. Traían los datos productivos, digo, los datos generales del animal y la genealogía. Era todo lo que traía. A partir del 2001 empiezan las evaluaciones genéticas en México. Y es cuando las asociaciones de registro hacen certificados de registro que incluyen ya la información, tanto la productiva como la genética. Y ahorita lo voy a explicar. Y con esta información, tanto productiva, sobre todo con la productiva, indiscutiblemente, con la información productiva, los grupos de investigadores hacen evaluaciones genéticas nacionales desde el 2000 a la fecha en la mayoría de las razas. Este es un ejemplo de un certificado de Cimental, de la asociación Cimental. En él podemos ver que contiene los datos productivos del animal. Y aquí dice que nació de 51 kilos, que pesó 267 y tuvo un índice de 123 y que era el segundo de 15, el segundo mejor de 15. Y que al año pesó 533, 114 de índices y que era el segundo mejor de 12. De esto ya habló un poquito el doctor, bastante el doctor Montaño, creo yo. La segunda, la otra parte es la parte genética del animal. Aquí están sus valores productivos. El valor productivo está en la parte de arriba y en este caso es un animal que tiene la exactitud de pedir estimado. Fue estimado su información en base a sus padres y animales correlacionados, pero no fue calculado en base a la información propia necesariamente. Es importante resaltar que en los certificados de registro yo recomendaría a las asociaciones que incluyera la tabla de percentiles, y ahorita yo voy a hablar de tablas de percentiles, porque estos valores, cuando uno ve un certificado, no nos dice nada, no tiene ningún significado, más que es que 0.24 y 3.4 y 0.6, etc. Si incluyen las tablas de percentiles, nos van a permitir ubicar al individuo dentro de la población total. Y estos ya son los valores productivos, los valores genéticos del padre y de las madres y de los abuelos, los cuales también son útiles, porque muchas veces dicen, oye, tengo un animal con valores productivos, con valores genéticos, pero yo quiero saber cuál es el comportamiento de la madre. Y muchas veces cruzan un toro con muy buenos datos con una madre muy mala, y ahí es donde podemos identificar qué tipo de cruzamiento está haciendo el criador. Este es un certificado de Charolais y es lo mismo, la distribución es diferente, pero aquí están los datos productivos. Es un animal de 42 kilos al nacer, 253 al destete, 110 de índice, era el mejor de uno, el 1 de 8 era el mejor, y así era también el mejor de 1 del 8 al año. Y aquí están sus DEPs, y insisto, no tiene el percentil, y a mí en el momento que yo veo este registro, no puedo ubicar ese individuo dentro de la población general. Lo puedo ubicar en su camada, pero no en la evaluación general. Y aquí volvemos a tener los DEPs del padre y de la madre, los que siempre son útiles, porque cuando compramos un semental lo compramos para siempre. Y si tiene una mala madre, nos va a ser una mala inversión. Desde entonces, en los certificados de registro desde 2001 para la fecha, se añade toda esta información. Ahorita ya estamos en un tiempo en que los formatos sería bueno aumentar toda la información, porque además, si ustedes se dan cuenta, en los dos registros, tanto en el de Cimental como en el de Charol, nomás tiene los 5 valores originales, y ahorita hay asociaciones que tienen 9, tanto Charolais como Cimental tiene 9 características que son muy útiles para hacer selección. Con la información de las bases de datos, con las evaluaciones genéticas generadas por INIFAP, hemos podido identificar animales que son realmente mexicanos, que son superiores incluso a lo que se importa.
Las evaluaciones genéticas son semestrales en ambas razas, lo cual la gente puede hacer selección utilizándolas porque coinciden la salida de la información coincide con los empadres. Normalmente en México hay 2 épocas de empadre. Por eso es importante que salgan a tiempo y cada semestre para poder hacer cruzamientos virtuales, utilizar la información para generar la siguiente generación. Una aclaración muy importante: los certificados de registro se imprimen una única vez y no se actualizan. Entonces, únicamente tienen valor durante el primer semestre, sobre todo en los DEPs. La información productiva y la genealógica, esa no varía, pero los valores genéticos sí varían. Entonces, la información de un registro, la información genética, los DEPs, tiene una validez de 6 meses máximo. Por lo cual es recomendable que la gente consulte esa información, la genética, en las bases de datos de las asociaciones. Las asociaciones estas son las páginas de las asociaciones, la de Charolais, la de Simmental. Esta es la pantalla de Simmental y usted entra a donde dice registro. Por eso mucha gente pide, oye, dame el número de registro. Lo que va a hacer con ese número de registro es checar la base de datos. Y el sistema le permite ver la información completa del animal. Lo cual es muy útil porque si tiene 3 o 4 o 5 años que fue registrado el animal, va a tener valores genéticos diferentes. Y entonces las bases de datos, el ingreso a las bases de datos es público y le permite ver la información. También en el caso de los socios, esta es la pantalla para el público. En el caso de los socios pueden iniciar sesión con sus claves privadas y pueden ver la información de tu APO y la información que ellos necesiten. Ok, ahora sí voy a enfocarme al registro. El registro contiene los datos generales tradicionales que ya venían desde el otro registro. Es el nombre, si fue inseminado, monta natural, el trasplante de embriones, la fecha de nacimiento, el número privado, el lugar donde está identificado y el número de registro. Ese sigue siendo el mismo que anteriormente. La parte superior, ya lo marqué, están los pesos al nacer, al destete, el índice y el lugar dentro de la camada, tanto para el destete como para el año. Y ya el doctor habló sobre grupos de contemporáneos y este es un individuo que estaba era el primer individuo de la camada, era el mejor de 10 y tiene 119 de índice. El promedio de la raza del grupo de contemporáneos son 283 kilos. Este individuo pesa 54 kilos más que el promedio, que es 283. Valores genéticos. Usualmente en el certificado aparecen 5, ya lo comenté. Hay 2 maneras de... Esto es lo que aparece en el certificado y esto es lo que aparece en la base de datos. En el certificado está peso al nacer, peso al destete, peso al año, leche y total materno. Y lo llamamos leche porque ese es el nombre que se usa en muchas de las evaluaciones genéticas o en todas las evaluaciones genéticas de Charolais, aunque no es leche propiamente, no es leche líquida. Pero es el término más común utilizado. Y para esto, ya los comenté, este no tiene la tabla no tiene los percentiles y no me permite ver dónde está el toro dentro del universo de la raza Charolais. Sin embargo, si yo ingreso a la base de datos de Charolais y busco el animal por su registro, voy a ver que está en el percentil 15 para peso al nacer, en el 7 para peso al destete, en el 1 para peso al año. Y eso ya me permite ubicarme. Ya me dice, oye, este animal es bueno para esto, tiene buena circunferencia, produce hijos con buenas circunferencias totales. Este individuo tenía más de 110 crías en los últimos 3 años. Entonces,
por eso es importante añadir esta información en el certificado de registro también, porque nos permite ubicar el individuo dentro de la población. Esto es lo mismo. Y aquí está una tabla de percentiles. Se toman los valores calculados en la evaluación genética del total de la población y existen 5 tablas de percentiles actualmente. Para toros con más de 10 crías, para toros con menos de 10 crías, para madres, para crías machos sin progenie y hembras sin progenie, crías hembras sin progenie. Y este es un ejemplo usando la información de este toro, donde nos permite ver, ok, el valor entre más chico, el percentil entre más chico es mayor, es mejor, es lo deseado. Entre más grande está en la parte más baja de la población. Entonces, lo ideal es buscar percentiles lo más alto posible para mejorar. El único valor que es bueno es el de, siendo negativo, es el de peso al nacer, los demás tienen que ser positivos. Sin esta tabla de percentiles, usted está perdido si no tiene, si el certificado, si lee la información del certificado. Por eso es bien importante añadirlo. Y este es el ejercicio, ¿no? Si dice, para peso al destete, hasta 2019 se habían medido y evaluado 187,000 individuos. Esto es lo y eso es bien preciso. Hay que hacer la aclaración que son 187,000, pero una cantidad que yo estimo, porque nunca lo he visto, pero estimo que es alrededor de 20 a 30% de la información se edita por falta de calidad. Los evaluadores genéticos filtran la información y lo que se sale fuera de lo normal, las distribuciones que se salen fuera de lo normal, no las utilizan. Y eso le da robustez en la evaluación genética y mejora indiscutiblemente la calidad. No se preocupen por los que hacen trampa, ahí se van. Para peso al año es lo mismo, hay 119,000 individuos evaluados. Y en el caso del semental que teníamos como ejemplo, está para peso al año en el 1572. Si vamos a buscar el 1572, está muy por arriba del percentil 1. Es uno de los toros más sobresalientes para peso al año. Y lo ha sido durante 3 años. Aquí es un uso de cómo podemos usar la información. Esta información fue bajada de la base de datos, me ofrecieron 2 toros y el amigo me dice, aquí están los toros y valen 60,000 pesos. Y los puedes escoger, están bien bonitos todos, están bien comidos y digo, bueno, ¿cuál compro? Entonces, debo de tomar la información de cada uno, sacar la información de cada uno y compararlos. Y los dos se parecen. Por eso la evaluación visual, la vista nos engaña mucho. Pero a la hora de ver sus valores genéticos, vemos que son totalmente diferentes. Que para peso al nacer, para peso al destete, tiene 7 de DEP y -3, lo cual nos dice que 7 más -3 son 10 kilos de diferencia. O aquí en el caso de peso al año, tiene 15 para peso al año, pero este tiene menos 1.16, existe una diferencia de 16 kilos. ¿Me siguen escuchando, Arnulfo? ¡Hey! Sí, doctor. Ok. Aquí tenemos también en los registros, tenemos las genealogías con las últimas 3 generaciones. El registro se vale que siga teniendo esta información porque es bien importante para poder decir, bueno, viene de una madre que tiene buenos valores o viene de un padre que también tiene buenos valores o tiene regulares valores o bajos. Acuérdense que hay individuos arriba, en medio y abajo. Y esto nos permite identificar. Ayer me tocó checar un pedigrí de un toro que tenía buenos datos, pero la madre tenía pésimos datos y lo querían para cría de sementales. En el cuadro inferior vemos el pedigrí como se ve en la base de datos
Pero tiene la ventaja que aquí puede, si selecciona el número de registro, lo va a mandar a la información de la madre o de la abuela o del pariente que ustedes seleccionen. Y esto nos permite buscar y hacer selección mejor. Este es el sistema de la base de datos. Esa es básicamente la información, cómo la podemos consultar, y ahorita lo voy a hacer un ejercicio más cómo utilizarlo. Es común que nos digan, bájate en el precio, etcétera, etcétera. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué es más caro un Porsche que un Bocho? Un Bocho, un Volkswagen de esos de antes. A fin de cuentas, todos son tecnología alemana y nos llevan al mismo destino. Me va a llevar me subo en un bochito y me va a llevar al supermercado. O me subo en un Porsche y también me va a llevar a un supermercado, ¿no? Pero la realidad es que no son lo mismo, aunque sean tecnología alemana. Todos son para propósitos diferentes. Y en el caso del ganado de registro, los certificados nos permiten diferenciar entre un Bocho y un Porsche. Es común que la gente nos diga, quiero un toro de registro nada más para producir becerros comerciales. Y a lo último voy a presentar un ejercicio donde demuestro cuánto se puede perder por comprar un Bocho en vez de comprar o toros comerciales en vez de comprar un toro de registro con buenos datos. Cuando uno analiza la información, se va a dar cuenta que la producción el uso de toros comerciales está disminuyendo la productividad de los hatos. Y hay que tener cuidado porque lo que vende el ganadero son kilos, a fin el comercial. Y si no usa toros buenos, está perdiendo dinero. Aquí está un ejercicio entre un Porsche, que es el toro de la parte superior, y un Bocho Volkswagen. Estos son individuos de la misma camada. Y existe 73 kilos de diferencia entre el superior, que es el Porsche, o el Volkswagen. Y los dos eran iguales. Estaban bonitos, estaban de la misma talla y crecieron en forma similar, pero diferente. Pero se veían visualmente igual. Y si existen 73 kilos, el 40%, la característica es heredable en el 40%, dividida entre el 2, porque el toro nomás hereda la mitad, tenemos que cada becerro producido por el toro superior pesa 14 kilos más. Y si esos 14 kilos más por becerro y produce 20 becerros al año, van a ser 292 kilos. Por 5 años que lo usen, aunque algunos lo usan por más, son 1,460 kilos. A 58 pesos el precio del ganado en las subastas locales, por usar un Bocho o por usar un Porsche. Entonces sí existe una diferencia y ahí es donde está la utilidad de usar la información tanto de los registros o de las bases de datos. Pero como los digo, las bases de datos se actualizan cada 6 meses. Es mejor consultar las bases de datos en el caso de que el certificado de registro tenga más de 6 meses de haber sido emitido. Aquí está lo mismo, pero con... Este es un ejercicio similar al anterior. Los mejores toros siempre tienen buena información productiva y valores genéticos. Es importante aprender a leer la información. Si usamos los percentiles y usamos los índices, la mayoría de la gente, incluso gente que no tenga mucha cultura, puede decir, ok, por los índices sé que es superior a 100 y por los percentiles sé que está arriba del percentil 50 o depende del límite que te quieras poner. Bajos datos productivos resultan en pobre crecimiento del becerro y esto únicamente lo puedes encontrar en los registros. Se vende mucho ganado con índices de menos de 90. El ganado con índices de menos de 90 debería de ser castrado y no entrar a los sistemas de producción.
Por eso digo, porque lo he visto, y lo digo, ese ganadero que lo adquirió está perdiendo dinero. Aquí está una componente. Este es otro ejercicio también de 2 toros. Aquí vienen de la misma camada, es el mismo caso, y la diferencia son 110,000 pesos. Entre más contrastantes son, la utilidad o la merma es mayor. Recordemos que el rancho es un negocio y tenemos que documentar las decisiones con las que compramos los insumos. Si compramos semilla, buscamos semilla certificada y lo usamos porque nos garantizan una producción. En el caso del registro es lo mismo, del ganado es lo mismo, porque tenemos que aprender a leer y las asociaciones se deben de preocupar por simplificar la información utilizando más los índices y los percentiles para lograr un mayor y más rápido entendimiento en comprar sementales superiores y paga. Básicamente, esa es mi presentación el día de hoy. No sé si tengan preguntas y respuestas. Bueno, agradecemos al doctor Luis López su presentación. Definitivamente nomás quiero hacer algunos comentarios referente. Las asociaciones, lo que acaba de decir el doctor Luis López, están pensando y tratando de mejorar cada día en la presentación o en el documento como registro que entregamos. Y es cierto que estamos por incluir el percentil de las características. Sí, tenemos 9 características ahorita evaluadas, y muy seguro y muy pronto, y ahí estamos en conversación con los genetistas para poder también sacar lo de la característica diaria del ribeye, de marmoleo y grasa dorsal, rendimiento de la canal, que ya tenemos información suficiente para poder hacer esos cálculos. También estamos trabajando con la eficiencia alimenticia, que también es una característica productiva muy importante. Y también estamos por agregar a ese registro el número internacional de Intervif, que ya muchas asociaciones de registro de diferentes países están utilizando, y creo que también enriquece para poder unificar ese número y saber de qué país es el animal que nos están presentando, y también tener un número único para todos los animales que se producen de la misma raza en todo el mundo. Eso ya está homologado, se tienen las claves que va el número de país ya está establecido, de raza, sexo y el número que genera el registro del país. Creo que con eso también ayudaría para homologar muchas bases de datos a nivel mundial. Y bueno, le pido ahora sí, después de este comentario, al ingeniero Arnulfo que vea a ver quién tiene preguntas y que quisieran hacerle al doctor Luis López. Sí, un segundo. Hay una pregunta por parte del ingeniero Francisco Elizondo. Buenas tardes, muchas gracias, doctor, por la plática. También, doctor Montaño, muchas gracias. Quiero hacer 2 comentarios o 2 puntos muy breves, muy concretos. Doctor Luis, acabas de mencionar muy al final de tu plática que animales con un índice menor al 90 deberían ser castrados, pero el doctor Montaño también nos dijo que los índices en un rancho contra los índices de otro rancho son muy diferentes. Entonces, creo que sería muy riesgoso hacer eso, y a lo mejor sería mejor irnos en algún nivel o algún punto o alguna raya dentro de los percentiles de la raza, porque ahí sí ya le quitas
el efecto por las diferencias de calidades que puede haber entre las diferentes ganaderías. Entonces, yo no me atrevería a decir que un animal con el 89%, con un índice de 89 sea más malo que en otra ganadería uno que tiene 110. Uno que tiene 110 de otra ganadería puede estar bastante malo. Anyway, ese es un punto de vista nada más, porque me confunde la información del doctor Montaño con la del doctor Luis. Y el otro punto va con respecto a los percentiles. Hace mucho que estoy pidiendo que se muestre eso, porque coincido con el doctor Luis López de que el número de la diferencia esperada de la progenie per se no le dice nada ni al técnico, ni al conocedor, ni mucho menos al ganadero poco conocedor. Pero la tabla de percentiles sí. Ahora bien, si se agrega el percentil dentro del registro, es mejor que nada, es mejor que no tenerlo, pero lo vuelve a hacer caduco a los 6 meses. A los 6 meses ya no va a servir ese dato que quedó impreso. Más sin embargo, en la base de datos, acostumbrarnos nosotros y nuestros clientes a consultar la base de datos, porque eso sí se están actualizando y puede uno tener la realidad de ese percentil. Me gusta el estilo, lo he expresado en otras ocasiones, de las barras. Las barras son muy visuales, se permiten ver si estás al lado derecho o al lado izquierdo del promedio de la raza, y ojalá y lo puedan implementar en la asociación a la hora de que uno consulte un animal, aparezcan los percentiles en barras. Se me hace que es más fácil de entender para la mayor parte del público. Muchas gracias. Ok. Le voy a contestar, pero no en el orden que me lo dice. El principal herramienta que tiene el productor es mostrarle a la gente que le va a vender un semental o el registro o la información actualizada. Eso debería de ser. Si queremos hacer cultura, tenemos que educar al consumidor a que aprenda a utilizar la información. Y eso es muy importante. Sí. Con relación a los índices porcentuales, el hecho de que un animal esté 15% por abajo o 10% por abajo de una población, de todas maneras es malo. No hay que sernos tontos. Y no porque le di a toda la camada, al grupo de contemporáneos o a toda la camada, condiciones favorables superiores a las del vecino, no por eso lo hace mejor. Por eso el concepto de grupos de contemporáneos es muy importante. Y eso lo toma en consideración la evaluación genética. Y se refleja en los DEPs incluso. Si es 15% por abajo, también va a tener valores para esa característica por abajo de los valores generados en su camada. Y ábrele, por favor, a Moisés Montaño el micrófono porque quiere decir algo. Básicamente es eso. Y los DEPs son resultados de los números que el ganadero pone. Y si saca una información de la base de datos, uno como creador lo puede hacer. Si sacas una información de los datos productivos y de las ganancias de peso al destete al año y en el intervalo entre peso al año, te vas a dar cuenta cómo hay una coincidencia muy alta con los valores genéticos. ¿Verdad, doctor Montaño? No le quisieron dar el micrófono porque es muy problemático. Ábrele, Arnulfo. ¿Tú crees que soy problemático, Luis? Bueno, pero en fin, de alguna manera tienes razón en términos de que esa información de animales va a tener repercusiones en las DEP. Una de las cosas que yo creo es que los índices porcentuales no necesariamente son útiles para comparar animales que vienen de diferentes explotaciones. Porque el índice, si lo hiciéramos, estaríamos en la suposición de que el valor genético promedio de las
de los hatos es el mismo, lo cual no es cierto. Pero a final de cuentas, si la selección se hace dentro del hato y dentro de ese grupo de animales con los cuales se construyó el índice porcentual, está bien, pero no lo podemos trasladar a hacer inferencias de diferentes explotaciones. Ahora, en relación con ingresar información, más información a los registros, se puede ingresar toda la información, incluyendo los percentiles. Como dice Paco, con el tiempo eso va a ser pues ya irrelevante, va a ser, Cállate. no va a ser verídico, porque pues cambia la situación. Entonces, yo me pregunto cuánto tiempo de vida van a tener en términos de hacia el futuro, van a tener los registros, los certificados de registro, porque a final de cuentas, en función de tomar decisiones de selección, a final de cuentas, ahí en las pantallas que presentaste, Luis, un creador público en general no necesariamente puede entrar exclusivamente a ver la información de un solo animal. También puede hacer una selección por objetivos. Ahí tiene la base de datos y puede decir, yo busco un toro, un macho de tal a tal edad, que tenga valores genéticos DEPS entre tanto y tanto para las diferentes características, y va a hacer una búsqueda en la base de datos y le va a dar un listado de toros que están en esas condiciones, y pues lo que va a proceder es que él hable a la asociación y pregunte, oye, ¿quién es el toro fulanito de tal? ¿Quién es el torete perenganito? Y sobre eso hacer la selección, porque a final de cuentas los registros, por más información que les pongas, después de 6 meses y después de un año o con el paso del tiempo van a ser obsoletos otra vez. Entonces, a lo mejor hay que educar al productor a que utilice las herramientas electrónicas, o ayudarle a utilizarlas, presentárselas y decirles, mira, aquí está la información. La bajas así. Es común que vayas a comprar toros de registro y te digan que están registrados, pero no te enseñen ni siquiera los registros. Entonces, tenemos que motivar a la gente a utilizarlos y que también hacerle de su conocimiento que puede consultar la información en una base de datos, incluso hasta llegar al grado de seleccionarlos por valores genéticos, que esa función existe en el sistema homologado. Y entonces, pero vamos caminando. Creo yo que es una tarea que las asociaciones tienen que iniciar y estamos en un momento adecuado. No sé. ¿No? ¿Hay otra pregunta? Sí. Hey. Tenemos 2 preguntas más. Marco González. Ya tienes el micrófono abierto, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. La pregunta básica es, por ejemplo, los DEPS en el ganado extranjero, ¿qué tan diferente o variable puede ser respecto a la muestra? O sea, por ejemplo, estamos hablando que el ganado nacional pues, representa parte de una población. Muchas veces el ganado nacional es mejor que el ganado que estamos, el semen que estamos pues, importando, ¿no? Y hablando específicamente en el tema de datos, que a lo mejor no se tienen los datos suficientes, ¿qué tan variable puede ser con la muestra? Ok.
la información de los toros extranjeros, mejor dicho, la información extranjera es generada en otra evaluación genética y no es comparable porque no fueron corridos en la misma base de datos. Sin embargo, cuando un toro extranjero entra al sistema mexicano y tiene 5, 10 o más crías, esa información sí es válida porque está siendo comparado bajo las mismas condiciones en la evaluación genética mexicana. Entonces, cuando hemos traído toros de extranjeros con buenos datos de regiones totalmente diferentes a las nuestras y a los sistemas de comercialización nuestros, que son bien importantes tomar en cuenta, cuando hemos traído material genético de fuera, mucho de ese ganado no es productivo. Porque por el cambio de ambiente, el sistema de comercialización y una serie de factores. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, cuando esos toros ya tienen progenie, esa información generada en México sí es 100% confiable o en gran medida confiable para compararlos con los sementales mexicanos. Y eso lo hemos... Las evaluaciones genéticas en Charolais tienen 19 años o 20 años y eso ha probado a través del tiempo, y ahí están los números, tanto productivos como genéticos, de que hay cada vez más toros mexicanos más eficientes porque tienen mucho tiempo produciéndose ciertas líneas en México, han sido seleccionados para nuestro ambiente y para nuestro mercado, que eso es muy importante, el cual es totalmente diferente al clima europeo y al mercado europeo. No sé, tú Moisés, si tengas algún criterio al respecto. Bueno, yo en general estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora, independientemente del mercado, básicamente son las condiciones de explotación que se tienen en el país, que son diferentes a las condiciones que tienen en otros países. Porque, digo, se ha dado el caso de que se han traído animales que son negativos en peso al nacimiento, por decir un ejemplo, en el otro país, y llegan aquí y esos animales son positivos para peso al nacimiento, lo cual significa que de alguna manera hay una interacción genotipo-medio ambiente. También se ha dado situaciones y quejas de diferentes gentes porque animales que son superiores en peso al destete materno en otros lugares, aquí son negativos. Pero eso tiene que ver no con el hecho de que se haya hecho mal o que tengamos un mercado diferente. Tiene que ver con que tenemos condiciones diferentes de explotación y que hay interacciones genotipo medio ambiente que ahí están y que lo único que tenemos que hacer es tomarlas en cuenta a la hora de tomar decisiones. Sí, hay una cosa muy importante. Por ejemplo, cuando se adquiere semen europeo, el promedio de las asociaciones europeas de peso al nacer, el promedio de ellos es como 45 kilos. Y aquí en México el promedio son 32, el peso al nacer. Y entonces, lo que para ellos es promedio allá, para nosotros es muy alto el peso al nacer aquí. Entonces, es bien importante checar esa información, porque puede tener facilidad de parto en otro continente, pero el promedio de peso al nacer de allá está de acuerdo al tamaño corporal, al ambiente y a una serie de otros factores. Sí, yo no lo hallo, pero yo tengo una comparación de los promedios de las bases de datos de diferentes países, pero luego a alguien le interesa que me hable y se lo paso. Sí, la experiencia que quisiera intervenir un poco,
que hemos tenido definitivamente, pues lo que está diciendo ahorita el doctor Montaño y el doctor Luis, que la evaluación que se hace en otros países definitivamente es otra población, son otros promedios. Por eso es importante en un sumario ver los promedios de peso al nacimiento, al destete, al año, y no muchos sumarios ofrecen esa información de otros países. Me tocó la experiencia, y ahí no me dejará de mentir el ingeniero Elizondo, Paco, de que estuvimos en un país, pues voy a decir Inglaterra, y yo pedía los promedios de peso al nacimiento, lo que decía el doctor Montaño, y no te los esconden, porque el promedio después sabíamos que era 51 kilos al nacer. Y entonces, pues sí, podía hacerlo, la información que traíamos, los valores genéticos negativos, pero con un promedio de 51 kilos, cuando acá es mucho menor esos promedios. Entonces, definitivamente, lo importante es que cada país haga su evaluación dentro de su población y para poder tomar las decisiones de escoger qué animales son buenos para una cosa. Nos dimos cuenta también, hay animales que te dicen, producen buena cantidad de leche, a lo mejor la leche que producen y que establecen en animales, hablando alemanes, en Simmental, sí es leche fluida. Nosotros la leche que manifestamos en los DEPS se obtiene de los hijos que tuvieron las hijas de ese semental, su peso al destete. Es como podemos decir que las hijas de ese semental sí dan leche más que otras. Entonces, tenemos que ver ya cuando nos ha llegado, y eso, como dijo Luis, hemos dado cuenta y tenemos animales mexicanos mucho mejores líderes que muchos toros extranjeros que vienen con mucha fama y que a la hora de utilizarlos aquí definitivamente no transmiten lo que venían precedidos. A lo mejor en la población allá son otros números, es otros promedios, pero aquí, por eso es importante voltear a ver los sumarios de sementales y ver que los animales mexicanos, en este caso, están muchas veces o en un alto porcentaje superiores a esos extranjeros. Ahora, aparte, de repente, si ya hablamos de áreas del ribeye o marmoleos, hay países que no tienen esa necesidad en su mercado, y a veces nosotros, como nuestros sementales, son normalmente van a ganaderías comerciales, y esos becerros que se producen se exportan. México exporta, para la gente que está extranjera ahorita, 1.200.000, 1.300.000 animales al año, y piden las condiciones y características productivas del mercado extranjero, que es Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que buscar sementales que produzcan esas características más en mejores áreas del ribeye, porque si no, genética. No sé si hay algún otro comentario de los dos expositores o alguna otra pregunta, Arnulfo. Sí, hay más preguntas. Nomás trae un comentario que puso el ingeniero Francisco, si lo quiere hacer para que todos lo sepan, ingeniero. Sí, nada más insistir en que me gustaría mucho que nos pusieran los percentiles en gráficas de barras en la base de datos que consulta tanto el ganadero como el público. Creo que no es difícil y creo que es muy útil. En la pregunta o cuando lo hice en intervención, nos perdimos en lo otro. Creo que sí se puede. Gracias. El sistema ya existe. Es un nuevo modelo que puede sustituir el actual. El actual fue generado hace 11 años, ya no admite modificaciones.
la estructura, la seguridad, etcétera, es diferente. Entonces, tenemos un sistema nuevo que incluye eso, las barras y mucha más información, tanto en barras, gráfico, tanto del ATO como de la asociación en sí, también, de los dos. Ya está el sistema. Una cosa que me llama mucho la atención y que eso es lo que tenemos que trabajar, es que en el sistema nuevo nosotros podemos identificar qué porcentaje de información ingresa a la base de datos por cada característica. Y estamos perdiendo mucha información al año de edad, porque del total del destete, de información al destete, únicamente pesan el 40% de la información de los animales al año de edad. Y eso es muy importante, poder promover entre los productores que pesen al año de edad, porque eso robustecería la calidad de la información. Y muchas veces la gente se queja, oye, ¿por qué no me salió el DEP de peso al año? Pues es que tus crías, tú no pesas al año, entonces es bien difícil a veces generar DEPs de peso al año si las crías no lo tienen. Y entonces sí existe ya, pero es un modelo totalmente diferente, es un sistema nuevo. Bueno, se le da la palabra al señor Carlos Enrique Zúñiga. ¿No? Sí. Carlos es socio de nosotros. Sí, ahí tiene ya abierto el micrófono. No. Habla, Carlos. Bueno, busca a otra persona. Ok. Un segundo. En el chat está apareciendo César Cantú que quiere Sí. hablar. Le digo que pida la palabra. Ahí va, nomás que había otros antes. Perfecto. Adelante, ingeniero César. Buenas tardes a todos. Yo nomás quería hacer un comentario respecto a lo que se dijo hace un rato del semen importado. Hagamos un poquito de historia. Aquí teníamos los animales que trajo Cristóbal Colón y no fue generación espontánea. Hemos estado importando semen, embriones y ganado de otros países que vienen de otras condiciones de terreno, de otro tipo de manejo, de muy diferentes condiciones que las que tenemos nosotros, desde el punto de vista ganadero, desde el punto de vista terreno, desde el punto de vista ecosistema y manera de alimentación. También cada país tiene su manera de comercializar. Unos matan los animales de 1,100 kilos, otros de 600 kilos y otros de 400 kilos. Pero yo que los animales que se importaron, el semen o la genética que se importó, no es buena. De esa genética que dicen que no es buena, es de donde hemos sacado lo que tenemos. Entonces, no la denigren de esa manera. Gracias. ¿Quieres contestar, Luis, o doctor Montaño? Bueno, A lo que me A ver. refiero, adelante, Luis. cada vez más toros mexicanos son superiores. Y estoy hablando De del acuerdo, 2000 para doctor, acá. pero se Y han, yo hecho, entiendo. se han hecho de la genética importada. Espera, déjame terminar. Yo entiendo que la importación del 34 fue la base de nuestra, la de los 60 seguimos creciendo, todo en base a evaluaciones visuales, porque eso era lo que había. Y nos dio excelentes resultados, porque gracias a ello tenemos una buena base de fundación. Sin embargo, del 2000 a la fecha, la información, y no yo, la información dice
que existen muchos toros mexicanos muy buenos y muy productivos bajo los climas y diferentes ambientes nuestros. Eso es lo que dije. El que en ningún momento dije que eran malos. Gracias. Doctor Montaño. Bueno, yo creo que debe de haber animales buenos en todas partes y creo también que hay interacciones genotipo medio ambiente y los criterios o los objetivos de selección que puedan tener en Francia no necesariamente son los objetivos y criterios de selección que se tienen en México y que de alguna manera entonces las poblaciones se van a separar porque con el tiempo son diferentes. Y la otra es que yo creo que siempre puede haber animales mejores, o lo que queremos nosotros es identificar hijos mejores que sus padres. Entonces, si hacemos eso, identificando hijos mejores que sus padres, en algún momento los animales mexicanos para las condiciones de México van a ser mejores que los animales que se traigan de otros lados seleccionados por diferentes criterios. Ahora, desde el punto de vista de la importación de animales, creo yo que se debe de hacer importaciones estratégicas, animales que pensemos que realmente pueden ser útiles. Habría que hacer una importación limitada inicial, hacer la evaluación en México y confirmar si realmente fueron útiles o no. Y con eso tomar decisiones sin denigrar a nadie, sin decir que aquellos son malos. Simple y llanamente tenemos que reconocer la existencia de interacciones genotipo medio ambiente y que animales seleccionados en otro ambiente no necesariamente van a ser adecuados a las condiciones que tenemos nosotros en México. Coincido contigo, pero también tenemos que tomar en cuenta, como decían ahorita, que las bases de selección y lo que se está seleccionando en otros países puede ser diferente a lo que tenemos aquí en México. Pero definitivamente hemos mejorado mucho con esas sangres que hemos importado de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, etcétera, o de Alemania, en el caso del Simmental, Simbra y de Austria. Creo yo que eso ha sido una base muy importante para la genética que tenemos actualmente en México. Y la importación que estabas comentando ahorita, importar unos cuantos animales de una manera estratégica. ¿Estratégica para quién? ¿Para un señor de Jalisco? ¿Para un señor de Sonora? ¿Para un señor de Nuevo León? ¿Para un señor de Tabasco? Es completamente diferente, los ecosistemas son diferentes, el tipo de ganado es diferente. Es muy difícil hacer una importación de esa manera que le sirva a todos. O sea, coincido contigo, hay que importar algo bueno. Por eso las asociaciones han ido a importar semen y han ido a seleccionar animales, etcétera. Pero es difícil, voy de acuerdo, se debe de hacer una cosa más ordenada, pero cuando se te calienta el bolsillo y traes el cheque y traes ganas de comprar, vas y compras. Es el problema. Gracias. Y te atienes a las consecuencias. Pues es tu gusto, tú lo pagaste. Te dio diarrea, pues tu problema. ¿Para qué le metías chile? Hay un trabajo en Simmental que ya tiene varios años en Estados Unidos por la Universidad de Kansas. No encuentro el artículo aquí, pero es bien interesante. En Simmental ellos han determinado que existen más de 15 regiones en Estados Unidos donde el Simmental es diferente, aunque es el mismo, porque el efecto del ambiente sobre la expresión de ciertos genes los ha conformado para esos ambientes.
Y entonces es cuando, si en un país como Estados Unidos, que tiene varios climas, se presenta ese caso, imagínate entre países que están 30 grados al norte de nosotros, ¿no? Entonces, sí hay variación genética, sí hay una interacción genotipo-medio ambiente, y el hecho de que hagamos selección para nuestro ambiente nos permite identificar lo bueno que tenemos. Eso y siempre lo he dicho así. Tenemos muy buena calidad y usemos las herramientas que tenemos para utilizarla y fomentarla. Los toros extranjeros son muy buenos porque nos sirven como ligas, como factores que van a ligar atos entre sí. Para eso son excelentes. De acuerdo, pero mira, ahorita el comentario que hiciste de los diferentes climas, es lo mismo que cuando tú agarras una canal de un animal, tienes chamberete, tienes diezmillo, tienes filete, tienes ribeye, etcétera, y tiene diferente precio, y tiene diferente uso, y tiene diferente sabor. Habrá quienes les guste el puchero en verano, pues a que coman el chamberete. Habrá quienes prefieran el diezmillo que el ribeye. Perfecto, porque les gusta el sabor y es más barato. Entonces, así tiene que ser la genética a lo largo de todas las regiones del país. ¿A quién se le adapta mejor o a quién le gusta más esto? Ahorita están trayendo los toros esos negros de acá de África que los traen a Estados Unidos y anda la gente como loquitos buscando eso. Bueno, está bueno. Hubo una época en que todo el mundo andaba buscando el branco rojo y sigue todavía en punta. Bueno, y muchos cambiaron sus genéticas, así como fue la época del Simmental Simbra, así como fue en un momento la época del Charolais, allá en los 60, 70, que todo el mundo quería Charolais y valía 7 veces o 6 veces más un toro Charolais que un toro de cualquier otra raza, porque era lo que se quería, era lo que se buscaba. Ahora con los datos, con la información genética que se tenía, antes no tenía ni pesos al nacer, nomás te decían es hijo de inseminación, para que valiera 3,000 o 4,000 pesos más, no, porque no, ni siquiera tenían pipetas. Pero bueno, así fue la situación en estas épocas. Buscaban todos cómo comercializar mejor sus animales, sacar un mayor precio. Pero definitivamente yo sigo insistiendo que, y como dijiste ahorita, doctor, para hacer las ligas necesitamos refrescar con sangre importada, con mucho cuidado porque te puede traer un daño terrible. Me acuerdo cuando tuvimos los problemas de distosia por el doble músculo en el ganado Charolais, un problemón terrible en los 70s, pero era el que le gustaba a la gente. Mira qué bonito trasero tiene, así los quiero yo. Pues espérate, son doble músculo. Pero entonces los empezaron a usar y fue un problema hasta que le dijimos a la gente, esos no. Entonces ya cambiaron, ya entendieron. Pues poco a poco hay que ir educando y capacitando a la gente en esos procesos, pero yo sigo insistiendo que se necesita refrescar. Sangres de vez en cuando y con mucho cuidado. Gracias. Pues definitivamente se puede hacer la comparativa con toros mexicanos dentro de la camada, con un toro extranjero, y ahí se dará cuenta internamente cada quien en su rancho si fue mejor o no, o fue mejor que el toro mexicano para él en ese medio ambiente. Así de fácil. Estoy viendo que hay una pregunta en el chat de Carlos Zúñiga. Parece que tiene problema con el micrófono. Y es para Luis López. Te voy a leer lo que dice, o a lo mejor ya la leíste, Luis. No. No. Pero dice... dice, importante utilizar esta información en base a la ganancia de kilos de los machos. O sea, lo que expusiste, que si había más destete, podías heredar pesos más elevados con los sementales que tenían mejores pesos. Es muy importante, o sea, que era muy importante eso. También la producción, mejores hembras de reemplazo para mejorar a futuro el hato del rancho. ¿Cómo evaluar a esas hembras para realmente lograr un doble propósito hablando de ganado cimental? Eso es o sea, me imagino que lo que quiere preguntar es cómo evalúas los reemplazos para poder tener
esa característica de doble propósito, como lo tenemos aquí en México, que el doble propósito más o menos está balanceado al 50% leche, 50 carne, o 60 carne, 40 leche, más o menos. Creo que por ahí va la pregunta. No soy experto en doble propósito. Yo considero el doble propósito un sistema de producción. Sí, sí. Porque todas las vacas dan leche, unas más, otras menos. Entonces, yo creo que si uno quiere hacer doble propósito, uno pesa al nacer, al destete y al año. Hasta ahí estás evaluando al animal como carne. Y de acuerdo a la experiencia y al mercado local, tienes que posteriormente evaluar la vaca en base a la producción de leche líquida. Me imagino eso. Yo no sé, yo no me dedico a ganado lechero. Yo seleccionaría hembras hasta el destete y al año en base a sus datos productivos y conformación. Evaluaría los pliegues de la glándula mamaria, el tamaño de pezón, etcétera. Y posteriormente, ya que las haya elegido de ahí, elegiría las haría parir y las evaluaría ya midiendo producción de leche. No sé. Doctor Montaño, ¿alguna opinión? Yo creo que a final de cuentas, la información que tenemos, que es muy abundante desde el punto de vista de producción, no más aquí, en todas partes, es que el ganadero debe de tener un criterio diferente para producir animales que van al sacrificio y otro criterio para producir hembras de reemplazo. ¿Por qué? Porque las características que son importantes en los animales para el sacrificio no son importantes para las hembras las hembras que están en el hato de cría, y desafortunadamente son antagónicas. Entonces, los criterios para seleccionar toros que van a producir animales para el abasto son diferentes a los criterios que se van a seleccionar para producir hembras de reemplazo. Se pueden llegar a hacer concesiones, pero el hacer concesiones quiere decir que va a sacrificar una parte de un lado y otra parte del otro para poder con el mismo animal producir animales razonablemente buenos para el sacrificio y hembras razonablemente buenas como vacas de cría. Pero no hay una forma de que con un solo toro podamos matar los dos pájaros. Hay que recordar que lo que es carne, entre más carne va a ser, son antagonistas carne y leche. Entre más carne tengamos, vamos a producir menos leche. Entre más leche queramos tener, vamos a producir menos carne. Entonces, en el doble propósito, lo que llaman doble propósito, pues necesitamos una cosa intermedia. No vamos a tener mucho volumen en una vaca lechera, es la realidad. Sí, sí, definitivamente lo que acaban de decir los dos es importante. Sabemos que una hembra con mucha musculatura definitivamente baja su producción de leche y bueno, disminuye esa habilidad materna. Y definitivamente, a la hora de, por eso a veces se dice, estos toros o este semental es muy bueno para producir hembras de reemplazo. ¿Y cómo los identificas? Pues ves los valores genéticos de ese animal y que están normalmente superiores hacia la producción de leche que está representada por kilos de destete de sus hijas. Entonces,
ahí es donde te das cuenta que por eso dan mejores hijas para hacer reemplazos. Pero como también dice Luis, pues tenemos que encontrar un balance, y posiblemente de repente tengas que hacer una camada con toros que sean para producir carne, pero posteriormente esas hembras a lo mejor tienen una bonita vista porque son musculosas, porque hay gente que le gustan las hembras musculosas, pero siempre hablamos de que tienen que ser hembras femeninas, porque la feminidad da habilidad lechera, que es lo que tú quieres, producir un buen becerro que si pesa el 50% al destete del peso de la vaca, pues sería lo mejor. Entonces, para encontrar ese punto de equilibrio es difícil, pero sin embargo, se puede ir haciendo con el tiempo. ¿Querías hablar, Luis? Acabo en el chat subir la dirección donde pueden buscar lo de adaptación y el trabajo de Missouri sobre adaptación y líneas genéticas en correcto. diferentes partes. No, Hay un trabajo nuevo, ese no lo tengo aquí, hay un trabajo nuevo para complementar más completo todavía y más claro. Y dicen, tenemos 7 regiones diferentes, tenemos 7 tipos de cimental diferente y todos lo registran en la asociación. Pero genómicamente son diferentes, físicamente son iguales. Sí, y eso tú lo sabes, también aquí en México con la genómica hemos encontrado poblaciones diferentes en Sonora, en Nuevo León, en Jalisco, y realmente sabemos cuando tienes la habilidad que también físicamente sí son diferentes, pero de repente, como luego dicen, pues todas las vacas son blancas o si son charolas, y definitivamente genéticamente son muy diferentes. Entonces, por eso tienes que ver números para poder saber que dentro de un grupo de vacas del mismo rancho tienen valores genéticos muy diferentes y que puedes acoplar cruzamientos dependiendo del toro que está heredando esas características que tú buscas a la hora de terminar un producto. Eso es lo que pienso yo. ¿Otra pregunta? Arnulfo. Había el médico Saúl quiere hacer una pregunta, lo puso en el Pero chat, de 1 minuto nada más, pero no tiene micrófono. Sí, pero no tiene micrófono. No, pues. Si escucha. No es problema, pero hagan preguntas, una pregunta, 2 preguntas o 3, pero no una discusión. No te rías, Fausto. No sé si ya pudo conectar sus audífonos. El ingeniero César está haciendo señas, no sé qué. El López Obrador, que hable así. Al cabo ya entendemos todo, lo aprendimos en la mañanera. No hable mal, ingeniero, porque se está grabando esto y nos pueden suspender. Bueno, no. ¿No hay otra pregunta? ¿Alguien que quisiera hablar? Hasta ahorita no, lo único que estaba pendiente el médico Saúl. A ver, ¿qué? ¿Paco? ¿Qué? No. A mí me gustaría que el doctor Pedro Avilés nos diera su opinión de este ejercicio, ya que lo tenemos aquí en el... Sí, nomás hay que presentarlo. Pedro Avilés es la persona, está en SADER, de la parte de ganadería, está en la coordinación de ganadería y es la persona que atiende a las asociaciones de registro, tanto de todas las especies. Pedro tiene muchos años en estar trabajando en el gobierno federal y con mucha experiencia. Él vio nacer desde muchas concesiones de asociaciones
también vio el proceso que se ha llevado para generar valores genéticos y ahora genómicos. Y bueno, pues le cedo la palabra al doctor Pedro Avilés. Por favor, Pedro. Muy buenas tardes a todos los creadores y participantes. Muchas gracias por la invitación. Las pláticas excelentes, como siempre, grandes genetistas y profesionales en todo lo que, en el ámbito de la ganadería. Me quedo ante todos los obstáculos que hemos vivido, que hemos colaborado, hemos estado presentes viendo esta. Ustedes las han convertido en oportunidades. Y hoy veo que aunque hay el obstáculo del coronavirus, del COVID-19, estamos continuando trabajando y estamos en busca de siempre superar todas las adversidades, ¿no? Yo lo que he escuchado es muy interesante lo que ha planteado Luis y Moisés, y en lo que toca al ámbito de mis atribuciones, cuenten con toda la colaboración en lo que ustedes están aportando, porque ustedes son los especialistas, porque ustedes son los que más saben, y nosotros somos nada más una manera de normar, ¿no? Quisiéramos continuar en el mismo tenor. También me permito comentarles que hoy en esos momentos se está abriendo lo que es un comité sectorial de los recursos genéticos. Este comité intersecretarial, la Coordinación General de Ganadería va a formar el subcomité pecuario, donde vamos a tratar de aglutinar a todos los especialistas para formar redes y darnos sería el órgano consultor en este momento para los recursos genéticos pecuarios ante la Secretaría. No me quedo otra más que muchas felicidades, y muchos de ustedes que nos conocemos de muchos años saben que siempre estoy en cualquier momento en lo que ustedes necesitan poder colaborar con ustedes. Gracias. Gracias, Pedro, por tu participación. Sabemos de este nuevo proyecto de la SADER para aglutinar a las personas, tanto creadores como investigadores y especialistas en este nuevo organización para poder tomar las mejores decisiones para la ganadería mexicana. Gracias, Pedro. No sé si parece que ahí veo en el chat. Saúl está pidiendo la palabra. ¿Mande? Saúl, parece que Saúl está pidiendo la palabra. No, ya se salió. Ah, ok. Ahí pregunta Adrián Garza. ¿Podrían indicar los requisitos que pide la Asociación Charolais para dar de alta a un toro extranjero mediante importación de semen? Pues muy rápido, que pase legalmente, pedimento, facturación, de preferencia hay que checar que realmente esté inscrito en los libros adecuados, que sea ganado de registro, porque de repente hay países que tienen los sementales con registro, pero no son aptos para cruzarlo o permitidos para cruzarlo con ganado de registro. Estamos pidiendo ahora la tipificación de ese animal para poder en un futuro poderlo utilizar para sacar la paternidad. Porque cuando pasa esto, los que venden el semen, pues definitivamente a veces cuesta caro esa dosis. Y cuando le dices al productor, oye, pues hay que tipificar para poder sacar la paternidad, y automáticamente, pues tienes que gastar una dosis o media dosis, y lo de menos es mandarla a tipificar, porque son $15, pero a veces hay dosis de $100 o X, y el socio no quiere invertir porque pues, tarde o temprano a lo mejor ese mismo toro lo va a utilizar varios productores. Entonces lo que estamos haciendo es que quieres comprar dosis, dile al dueño del toro, al que vende el semen, al laboratorio, que mande tipificación, pero por medio de SNPs.
de SNPs, no por microsatélites. Los microsatélites se dejaron de usar ya desde hace mucho y necesitamos los SNPs para poder hacer en un momento dado la paternidad. Yo creo que ahí queda contestado lo que se necesita. Casi con todas las asociaciones que trabajan extranjeras tipifican y te mandan los SNPs si se los pides. Así he estado trabajando Charolais. Charolais ha estado revalidando registros y piden los marcadores o los SNPs a la asociación que corresponde y ya con eso pasa el registro, además del pedimento y la factura. ¿Otra pregunta? Hay otra pregunta por parte del señor Prats. Arturo Prats. Sí. Sí, Arturo. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, era antes que nada agradecerles pues la invitación a participar en estas dos charlas. Luis, colega, muchas gracias, muy claro tu explicación. Tu charla, la del doctor Montaño, lamentablemente me enredé un poquito, doctor, y me quedó una pregunta para ti, no sé si puedo aprovechar este espacio y hacértela. Cuando hablabas de la relación, de la productividad de los becerros, hablabas de que el toro tenía una parte de, ahora sí que de responsabilidad por la cuestión de los kilos en los becerros. ¿En qué porcentaje? No sé si me explico, la pregunta va en el sentido, permítanme un segundo, de la diferencia que se debía a la genética de los toros. ¿En qué proporción era? A ver, no está clara la recuerdo pregunta. a qué estás haciendo referencia, pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que la diferencia, tenía dos toros ahí, había una diferencia entre ellos, inicial, estando en el mismo ambiente, y luego una diferencia con los pesos ajustados a edad de destete y edad de la madre. Y luego dije que la diferencia, que era de 25 kilos, la diferencia entre ellos no se debe solo a cuestiones genéticas, que solo una parte de esa diferencia es por cuestiones genéticas y la otra es por cuestiones ambientales en el microambiente que tiene cada uno de esos animales. En general, ahí era la pregunta. En promedio, la pregunta, ¿en qué porcentaje? ¿En qué tanto? Okay. En promedio, eso es, la heredabilidad es un indicador de qué tan importante es ese microambiente para explicar la diferencia entre animales. Entonces, si más o menos estamos hablando de una heredabilidad del 30% para peso al destete, entonces estamos diciendo que las diferencias entre animales en 30% se deben a cuestiones genéticas y el otro 70% a efectos ambientales. Okay. Pero Muchas eso gracias. está dependiendo de la heredabilidad para la característica en cada población a la que hacemos referencia. Muy bien. Muchas gracias. No es uniforme para todas las características y posiblemente en diferentes poblaciones la heredabilidad sea diferente para una determinada característica. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Antonio Delgado. ¿Sí lo escuchas? Adelante, Antonio. Gracias. Muchas gracias al doctor Luis López y al doctor Moisés Montaño por las pláticas. Se me hizo muy buena iniciativa de ambas asociaciones y con mucho contenido. La pregunta va más bien para el señor Pedro Avilés. No sé si se pueda, aprovechando el foro,
este subcomité que menciona que se va a crear en SADER o que está en proyecto en SADER, va a ser algo como con Argen, donde estemos cada asociación especializada con voz y voto, o no sé cómo lo están, porque ahorita parece que no hay vínculo entre las asociaciones con el gobierno federal, ya sea por el lado de ganadería o de cualquier otra dependencia. Entonces, nos hace falta mucho que nos escuchen, nos hace falta que reciban los proyectos que tenemos, nos hace falta que se tome en cuenta la ganadería mexicana, está sufriendo una sequía terrible, precios malísimos, los insumos muy altos con la paridad del dólar a como anda ahorita. Total, todo nos ha pegado, se han cancelado exposiciones, todo va para mal, no más falta que no llueva. Pero bueno, es la pregunta, no sé si vaya a sustituir a Conargen y si va a ser un vínculo entre las asociaciones para sustituir alguna dependencia que ya no funciona, ¿verdad? No sé si quedó claro. A ver, el doctor Pedro, si quiere opinar algo. La verdad, invitamos al doctor Pedro, pues para que viera lo que estamos trabajando, las asociaciones, en afán de la capacitación a los socios y a los técnicos y amigos de otros países. No quisiéramos mezclar algo de cuestión pues política. Siempre es el interés de todos de que pues esto funcione, porque lo que mencionas es verdad. Pero no sé si el doctor Pedro quiera contestar algo sobre esto o lo dejaríamos para en otro momento. Mira, por mí no hay ningún problema, porque el Comité Sectorial de los Recursos Genéticos va a ser publicado ya en el Diario Oficial. Ya está, por la cuestión del COVID, de esta crisis, no lo ha podido publicar. La idea es que integrar a todas las asociaciones genetistas, todos aquellos que estén interesados, tanto personas físicas como morales, en la cuestión de los recursos genéticos exclusivamente, ¿no? Y es lo que vamos a tratar. Posterior a la publicación se va a hacer la publicación de los lineamientos que ya están elaborando, y ya se les correrá una invitación a todas las organizaciones y a todas las personas físicas y morales que estén interesados en formar parte de este subcomité pecuario. Gracias, no sé si me expliqué. Correcto. No, mande, adelante, Toño. Te agradezco, doctor Pedro. Yo creo que Toño, nomás bájale el volumen al micrófono, a tus bocinas, porque se vicia mucho. Agradezco tu participación, doctor Pedro Avilés. Sabemos en su momento, estamos en contacto contigo, las asociaciones de registro, ya nos informarás qué va a proceder. Y bueno, para estar al pendiente siempre es importante la buena relación con el gobierno, pues para tener esos apoyos que siempre hemos tenido, pues para capacitación, para hacer las evaluaciones genéticas, para compra de equipos o de material genético importado. Pero bueno, creo que en su momento ya nos lo hará saber. Claro que sí, a las órdenes, como siempre. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Solamente de política, ni mucho menos, era aprovechar que estaba ahí y digo, los problemas de la ganadería no son de partido, ni mucho menos, es simplemente, con todo el respeto, aprovechar el foro para digo, yo en lo personal no sabía de ese subcomité, que bueno que nos lo menciona, y pues ya estaremos más al pendiente de su desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Toño, desde Aguascalientes.
Arnulfo, ¿alguna otra pregunta? Porque ya nos estamos colgando. No. Creo que se ha cubierto bastante bien los dos temas que se presentaron el día de hoy. Pues Antes le voy de a que pedir... yo quiero hacer un comentario, si es A ver. posible. Sí. Yo nomás quería comentarles a todos los asistentes que por si se les dificultó seguir el ejemplo que yo utilicé ahí para llevarlos a la identificación de los mejores toros, hay un artículo publicado en una revista de Cimental Simbra exactamente sobre eso y con los mismos números que yo les presenté. Yo no recuerdo que, creo que fue en el 2017 o 2018 por ahí, pero si lo tienen, si tienen la revista de Cimental Simbra, búsquenlo por ahí por 2007, 2017, 2018. Espero que no las tiren, que las guarden y las coleccionen. Doctor, están electrónicamente en la página, las pueden checar. Aparte, este taller se está grabando y lo vamos a poner en YouTube, en el canal de las asociaciones para que lo vuelvan a ver y pues a lo mejor se les resuelven de nuevo otras dudas que vayan teniendo. Es difícil captar de un golpe todos los conceptos, pero siempre es bueno tenerlo ahí a la mano y ahí sí va a estar. Y así como están electrónicamente las revistas, las pueden buscar sin ningún problema. Nomás antes, le voy a pedir al ingeniero Reinaldo Farías de la Garza, presidente de la Asociación Charolais Charbray Herbook de México, me haga favor de entregar el reconocimiento electrónico virtual al doctor Luis López Bustamante. Sí, gracias, Pepe. Luis, pues un gusto, como siempre, escucharte. Gracias por compartirnos los conocimientos y por tu tiempo. Como comentaron ahorita, probablemente no nos quedó claro a todos alguna de las dos pláticas. Ojalá, Pepe, podamos seguir y que nos manden dudas y aclararlas posteriormente si tienen tiempo, ya sea Luis o Moy, sería muy bueno. Y pues también aprovecho, gracias Moy por tu tiempo y pues bueno, ojalá y sigamos con esto. Gracias a todos. Gracias a Charolais, al ingeniero Reinaldo Farías y a Cimental, al ingeniero Manuel García, por haberme invitado a este taller. Gracias. Bueno, pues es así como damos por concluido esta segunda sesión del taller de capacitación en línea, esperándolos para el próximo viernes. En su momento, lunes o martes, tendremos ya quienes van a ser los conferencistas y los temas para que estén al pendientes de sus asociaciones y que estaremos mandando la información y hacer el mismo protocolo de confirmación para poder mandarles su ID y contraseña. Muchas gracias a todos, a toda la gente de toda la República, así como de los países hermanos que se unieron a estas conferencias. Muchas gracias a todos y pues quédense en casa. Cuídense. Buenas tardes.